Buenos días, chicos. Estamos viendo la descripción, el texto descriptivo, y lo primero que vamos a hacer es ver su definición. Bien, describir consiste en contar cómo es una realidad, ya sea por su forma, su aspecto externo, o sea por sus características internas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es saberla distinguir de la narración. ¿Cuál es la gran diferencia entre la narración y la descripción? Bueno, pues en la narración el tiempo transcurre, avanza, mientras que precisamente la descripción es eso, es una pausa, una parada, para pararnos a contemplar cómo es algo, bien sea por dentro o bien sea por fuera. En cuanto a la tipología de descripciones, vamos a utilizar dos diferentes categorías. Por un lado, vamos a distinguir entre descripción técnica y descripción literaria, y por otro vamos a ver los tipos de descripción según el objeto que se describe, ¿vale? Por un lado, descripción técnica y descripción literaria. ¿A qué llamamos descripción técnica? Bueno, pues a la que pretende ser objetiva, ¿no? Utiliza un lenguaje denotativo y abundan tecnicismos y adjetivos. Por ejemplo, olmo, se me ocurre. Vamos a describir olmo de manera técnica. Pues yo lo buscaría en el diccionario y encuentro sus características fundamentales. Dice, árbol de una familia de las ulmáceas que crece hasta la altura de 20 metros, con tronco robusto y derecho, de corteza gruesa, etcétera, etcétera. Es decir, de manera objetiva se aportan las características fundamentales del olmo, ¿vale? Sin embargo, tenemos otro tipo de descripción, que es la descripción literaria, que ya utiliza un lenguaje de carácter connotativo y usa adjetivos explicativos y utiliza abundantes figuras retóricas. Es decir, ya no depende tanto de cómo es el objeto que vamos a describir, sino de cómo lo vemos nosotros. Y por seguir con el ejemplo del olmo, aquí tenéis un poema de Antonio Machado que habla del olmo. Al olmo viejo, tendido por el rayo y en su mitad podrido, con las lluvias de abril y el sol de mayo, algunas hojas verdes le han salido. El olmo centenario en la colina que lame el Duero, un musgo amarillento le mancha la corteza blanquecina al tronco carcomido y polvoriento. En este caso, Machado ya no se está limitando a aportar las características fundamentales de un olmo, sino que está describiéndolo de manera subjetiva desde su punto de vista. Por lo tanto, es una descripción de carácter literario. ¿Vale? La primera clasificación, hablaríamos de descripción técnica, descripción literaria. Por otro lado, la segunda caracterización que tenemos habla de los tipos de descripción según el objeto que se describe. Tendríamos que distinguir entre varios, ¿no? Hay más, pero estos serían los fundamentales. Por un lado tenemos la topografía. ¿Qué es la topografía? Pues es la descripción de un lugar. Topos en griego significa lugar, ¿vale? Cuando describimos, por ejemplo, la ciudad en la que hemos nacido, o nuestro barrio, o cómo es nuestra casa, estamos realizando una topografía. Después tenemos también la descripción de un tiempo, que es la cronografía. Por ejemplo, si hablamos de cómo era nuestra niñez, cómo era la vida cuando nosotros éramos niños, estamos haciendo una cronografía. Es muy típica en historia, ¿no? Para los contextos históricos. Es decir, cuando hablamos de cómo era la Edad Media, cómo se vivía la Edad Media o cómo era la vida en la antigua Grecia, estamos realizando una cronografía. Si nos centramos ya en la descripción de personas, que es la que más nos interesa, también podemos distinguir entre varios tipos. Por un lado, la prosopografía, perdón, lo que hace es describir el aspecto exterior de una persona. Es decir, no dice cómo es la persona, cómo son sus rasgos del carácter, sino cómo son sus rasgos físicos solamente. Tenemos aquí un ejemplo del Quijote cuando se describe a Dulcinea. Si su nombre es Dulcinea, su hermosura sobrehumana, pues en ella se vienen a ser verdaderos todos los imposibles y quiméricos atributos de la belleza. Está describiendo a Dulcinea, Miguel de Cervantes, solamente en su aspecto exterior. Es una prosopografía. Después tenemos lo contrario, que es la etopeya. Es cuando describimos a una persona, pero no por su rasgo físico, sino por su carácter. Si es simpática, si es agradable, si es sociable, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en Pepita Jiménez de Juan Valera dice: Don Gumersindo era afable, servicial y compasivo. Se desvivía por complacer y ser útil a todo el mundo. Es decir, está describiendo a la persona por sus rasgos del carácter. Cuando en una descripción aparece prosopografía y etopeya, tenemos un retrato. Por lo tanto, el retrato es la suma de prosopografía, rasgos físicos, y etopeya, rasgos del carácter. Esto tendría algunas variantes que no están en este cuadro, como pueden ser, por ejemplo, el autorretrato, cuando nos describimos a nosotros mismos, o la caricatura, cuando estamos describiendo a una persona por sus rasgos físicos o de carácter, pero desde un punto de vista humorístico, exagerando sus características, ¿no?
Por ejemplo, cuando Quevedo describía a Góngora decía, era un hombre a una nariz pegada. Es decir, no es que tuviera la nariz grande, es que era un hombre, era una nariz que tenía un hombre. ¿Vale? Es una exageración de los rasgos. Y en cuanto a la descripción, es suficiente, ¿vale? Recordamos, entonces, la descripción se distingue de la narración en el tiempo, es decir, en la narración transcurre en el tiempo y en la descripción no. En la descripción lo detenemos para hablar de cómo es algo o alguien. Y tenemos dos clasificaciones diferentes. Una que habla de la descripción técnica y literaria. La técnica es aquella que se fija en algo de manera objetiva y la literaria la que lo hace de manera subjetiva. Puesto el ejemplo del olmo. La definición del olmo que viene en el diccionario de la Real Academia o la definición de olmo en el poema de Antonio Machado. Y una segunda clasificación que tiene que ver con el objeto que describimos. Hemos hablado de topografía, cronografía, prosopografía, etopeya, retrato, autorretrato y caricatura.